Hola, miembros de ACIPI y Hola participantes Margarita, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? De las jornadas virtuales. Estamos acá como parte de la actividad del Club de Libros de ACIPI. Mi nombre es Margarita Castellanos, socia de la firma Castellanos y Co. Nuestro invitado de hoy es Fernando Gómez Echeverry. Él es periodista, escritor, fotógrafo, crítico de arte y actualmente director de la sección cultural del periódico El Tiempo de Colombia, que es el diario de más amplia circulación en nuestro país. Le he pedido a Fernando que nos acompañe hoy en este espacio para que nos cuente un poco sobre su práctica como escritor y que nos hable de literatura. No es nada fácil escribir una novela y Fernando ha publicado 4. Su última novela es La soledad del cuarto oscuro, muy buena. Entonces creo que vamos a empezar con la entrevista. Hola Fernando, mucho gusto. Hola Margarita, gracias por la presentación. ¿Cómo van? Gracias por aceptar la invitación. Qué maravilla que estés acá con nosotros. Bueno, para empezar, te quería preguntar si nos puedes contar un poquito sobre tu actividad como escritor, desde hace cuánto empezaste a escribir y cuándo fue que publicaste tu primera novela. Pues yo creo que lo de escritor, pues desde niño siempre tenía ganas de escribir y como que es algo que es como una especie de rebeldía de lector. Cuando empiezas a leer y te empiezan a gustar los libros, pues en algún momento también quieres escribir y empiezas a disfrutarlo. Yo estudié periodismo justamente porque los escritores que más admiraba cuando era niño, que eran Hemingway, García Márquez y Albert Camus, eran periodistas también. Entonces yo dije como que es más chévere ser periodista que estudiar literatura. Entonces pues por eso estudié periodismo y también el periodismo sirve mucho porque pues además de darte muchas experiencias que la mayoría de gente pues no tiene, digamos, pues todo el tiempo estás escribiendo, entonces como que siempre tienes la mano caliente. Igual ya enfrentarse con una novela es muy diferente de enfrentarse con un texto. Los textos en un periódico diarios pues son de 2 páginas, 4 páginas, en una revista que es lo que más he hecho en la vida, pues son de 10 páginas, pero pues una novela hay que escribir 200. Entonces hay digamos, hay un lento aprendizaje en poder escribir una novela. Mi primera novela apenas la publiqué en 2007, que es Salta Cachorro, que es esta. Y lo que hice en esa época y que también he seguido haciendo de alguna manera es que me gusta mezclar imágenes también. Esta novela, pues digamos, la gracia es que al comienzo pues le metí cómic. Fue una mezcla entre cómic y literatura. Eso también lo hice en mi tercera novela, que esa no la conoces, que es de zombies. Y también le metí cómic y pues, digamos que siempre me ha gustado como mezclar las imágenes con las palabras. No sé de dónde me salió eso, pero como que es algo que he trabajado mucho. En Microbio hay una edición que es súper bonita que de alguna manera la complementó Carlos Sacaramijoy, que es un pintor bastante importante. Entonces como que ese mix siempre me ha traído. No sé por qué, si es porque de niño leía muchos cómics o porque en las revistas y los periódicos siempre trabajamos imagen y fotografía, entonces como que esos universos empiezan a entrelazar de alguna manera. Qué bueno, sí, yo no sabía que la de Microbio tenía Jacarandio. Eso está muy interesante. Sí. Bueno, la segunda pregunta que te tengo preparada es sobre esa novela Microbio. Cuéntanos de dónde surge la idea de la novela, cómo es la historia
¿Y cómo la sientes premonitoria del virus que estamos padeciendo hoy en día? Pues fue extraño, ¿sabes? Porque microbio la empecé, me acuerdo que estaba en la oficina algún día, estaba en la revista y, y escribí una imagen que me encantó, como empecé a escribir un personaje que era Camilo, lo empecé a escribir, que además fue una imagen fugaz porque era un compañero que lo vi que era todo grandote y torpe y como que me gustó la forma en que se movía porque me parecía ahí como un grandote, de esos grandotes buena gente. Entonces hice una descripción y como que cuando terminé de escribirla dije, tengo un personaje. Y, y empecé a escribir y de pronto, no sé por qué me empezó a entrar una gran obsesión por la biología de los microbios y todo esto y se terminó desarrollando una historia que yo no sabía que iba a terminar siendo eso. Luego empiezan a aparecer los personajes, yo siempre empiezo a armar las historias a partir de los personajes y de pronto me viene esta imagen de Lina, eh, que Lina es una niña de unos veintitantos años que se despierta en una clínica carcomida por una bacteria. Toda su piel está destrozada por una bacteria y pues toda la novela es el novio tratando de descifrar qué fue lo que se pasó y encontrar la cura. Eh, el proceso de esa novela, digamos, fue bastante intenso porque terminé leyendo, o sea, el archivo de esa novela terminó siendo como una locura. Eh, Terminé metidísimo en el mundo de la microbiología. Cuando le puse punto final a la novela, nació mi hija y yo era tan obsesivo, estaba tan obsesivo con este tema, que en la entrada de mi casa habían un montón de geles antibacteriales y mascarillas para que y eso fue hace 11 años, para que la gente entrara a la casa, que pues, no pudieran entrar sin mascarilla y sin tener las manos desinfectadas. Ahora, hay algo muy extraño y es que el epígrafe que puse es una cita, el comienzo, una cita que pongo al comienzo de Ricardo Piglia. Dice una vaina que me ha impresionado mucho, sobre todo ahora, que dicen, los muertos por la violencia, según él, eran mitad de los muertos por enfermedades contagiosas y nadie llevaba presos a los médicos. A veces imaginaba a las mujeres y los chicos por la calle con guantes de cirujanos y caretas antigérmenes enmascarados en la ciudad para evitar las enfermedades y el contagio. Wow. Sí, pues me he reído un poco con lo que ha pasado, porque pues lo único que uno no quiere ser es profeta, ¿no? Pero de alguna manera la ficción o digamos, yo siento que los escritores de alguna manera siempre estamos muy conectados con lo que está pasando. Como que lo vemos venir, no es que no es que tengamos poderes premonitorios ni nada de eso, sino que todo el tiempo los artistas, los cineastas, todo el mundo está como tomando señales de la sociedad para construir historias. Entonces como que uno de alguna manera está alimentando eso en su subconsciente y pues sale. ¿Esto lo ves más desde el punto de vista de los artistas que de los periodistas o sería más bien como una combinación de ambas cosas? Yo creo que es ambos, o sea, yo creo que en general las profesiones humanistas tienen eso, porque estamos todos como pendientes de los detalles y como detalles que nadie se fija, entonces como que uno está mirando cosas. El otro día estaba pensando en la obra de un artista plástico que se llama Luis Roldán. Y Roldán hace años presentó una obra súper minimalista que tenía bolitas de polvo, moticas de polvo. Y yo decía, este man, ¿cómo mira estas cosas?
Y ahora en la pandemia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la cantidad de polvo que hay, porque uno nunca pasa tanto tiempo en la casa. Y en cambio ahora yo todo el tiempo vivo limpiando todo, o sea, se vuelve uno como maniático de cosas, pero a lo que voy es que son pequeñas cosas, son pequeños gestos que de pronto van contando una historia que uno no sabe cuál es esa historia. Bueno, ¿cómo crees que ha sido la evolución de tus novelas en cuanto a temas, desarrollo, investigación detrás de las mismas u otras características que piensas hayan tenido una evolución en tu literatura? Yo creo que cada historia pide que la cuentes, digamos. Mi primera novela era un cuento de hadas gótico en Bogotá. Era la historia de una bruja que en las noches era una mujer bellísima, pero en el día se despertaba convertida en una ancianita. Y la trama era que una noche la bruja sale a cazar, mata hombres para mantenerse vida, pero en una de esas noches se enamora. Y el problema cuando se enamora es que pues no puede amanecer con él porque pues va a encontrar una viejita. Entonces como que la imagen me encantó y terminé escribiendo una historia y me parecía que la forma de darle verosimilitud era el cómic. Por eso fue que le introduje el cómic. En la segunda novela, en Microbio, pues era una novela científica y como que me pareció como que eso era y fue lo que se me ocurrió. La cuarta fue una novela de zombies que también ahorita lo pienso pues está muy relacionado con la pandemia porque pues los zombies son una pandemia, es un virus. Y también si lo piensas, antes de la pandemia hubo un boom de películas de zombies, series de zombies, de todo. Y la última novela que tú leíste es una historia que me persiguió 20 años. Una historia que me persiguió 20 años porque cuando empecé a trabajar como periodista, estaba chiquito. Y una vez, me acuerdo que veníamos del kilómetro 18 en Cali y el fotógrafo, y nos tocó un trancón terrible y veníamos el conductor, el fotógrafo y yo. Y el fotógrafo empezó a contarme una historia que se demoró, yo creo que por reloj, 45 minutos en contarla, que fue cuando se estrelló el avión de American Airlines en Cali. Fue un accidente terrible, murieron como 200 personas y eso fue un domingo. Este fotógrafo oyó la noticia en radio, se fue al periódico, cogió las llaves del jeep del periódico, no esperó al conductor, no esperó periodista, salió él solo en busca de la noticia como un héroe, pues, un héroe del periodismo a tener las primeras imágenes y se estrelló en el camino. O sea, no llega nada, se estrella, se rompe la lengua, se rompe la lengua, queda inconsciente. Él era del tiempo, los del país que iban también para allá vieron el carro del tiempo, iban a seguir derecho, pero cuando vieron que era del tiempo como que les dio cargo de conciencia, pararon, lo recogieron al solo, se lo llevaron inconsciente a la clínica, no pudo tomar ninguna foto, no pudo nada, se las me reír total. Pero luego él tiene como una reivindicación increíble, pues que está en la novela, porque él se obsesiona tanto con la historia que es el primero que entra a la clínica disfrazado de médico y toma las primeras fotos de los sobrevivientes. Y luego hace una foto bellísima, digamos, la persona que... El símbolo de esta tragedia es una niña de 6 años y él tomó una foto bellísima y con esa gana el Simón Bolívar, que es el premio de periodismo más importante. Y ya, entonces esa historia a mí me parecía como
como magnífica. Y entonces un día me senté a escribirla, la escribí un tirón y me dio 5 páginas exactas. Y yo dije, 20 años esperando para escribir 5 páginas. Y luego, pues, terminas armando una novela, porque si no, no es una novela. O sea, pero sí el punto de partida fue ese momento, fue esa historia. pues fue esa historia Bueno, que me contó. Esto que nos cuentas ahorita tiene un poco que ver con la segunda pregunta, con la cuarta pregunta que tenía preparada, que es cómo surge ese proceso creativo. Empiezas con una idea, tienes ya una historia en la mente con un final, o la novela se va desarrollando simplemente partiendo de esa idea inicial con la que desarrollas un personaje. Pienso que ya nos contestaste un poquito de eso, que fue así, hubo como una historia en la que surge ese personaje y después creas ese personaje, pero ¿ahí qué? Porque ya la historia inicial no tiene mucho que ver con lo que sigue. Sí, no, claro, tú empiezas, bueno, sí, pues primero yo lo que hago un poco es desarrollar los personajes, darles carácter, darle una personalidad y una vida a cada personaje, porque el personaje de alguna manera te empieza a contar su historia. Eso suena un poco esotérico, pero es porque son personajes de ficción, pero cuando le empiezas a dar vida, le empiezas a dar unas características y unos gustos, el personaje te empieza a decir cosas o te empieza a señalar las cosas que podría hacer. Entonces tú ves a Vivas, que es el personaje al que le cuenta la historia, y tú ves que podría hacer esas cosas. Y empiezas, y como que empieza a llenarse de cierta lógica. Y lo que te digo, la verdad, pues todas mis novelas, digamos, han empezado de puntos distintos, digamos. La primera fue la idea, lo que te digo, esa idea de una mujer que podía ser muy bonita en el día, muy bonita en la noche y de día, como que fue una idea que se me ocurrió en el duermevela y me pareció que tenía una historia y empecé a contarla. Microbio, lo que te digo, empezó con un personaje que no tenía nada que ver, que me pareció fue simpático por su físico. En el caso de la de los zombies, ni siquiera me acuerdo cómo empecé a escribirla, la verdad. O sea, creo, a veces me siento a escribir y salen cosas. Tal vez también pasa eso. Ahora estoy empezando otra novela. ¿Ah, sí? Ok, cuéntanos. Y también empezó de unos, a veces ya hago como apuntes en el computador, archivos que no sé para qué son. Como historias empezadas y de pronto un día siento que esa historia está viva. Entonces, esto fue un párrafo, o sea, un párrafo que tenía escrito y de pronto sentí que podía haber una historia. Y pues ahí van como 40 páginas, todavía no sé si está. Bueno, pero ya llevas bastante, qué bien. Bueno, la narración en La soledad del cuarto oscuro transcurre en los tiempos más violentos de Colombia. ¿Qué nos puedes contar de esa época en Cali, tu ciudad? Pues es que yo creo que los 90 fueron, pues como que fueron de lo peor que hemos vivido, al menos para nuestra generación, digamos. Fue la época de Pablo Escobar, de los carros bombas, de todo eso. Pero además Cali tuvo una violencia muy extraña, porque no fue la violencia mediática de las bombas en Medellín o en Cali, sino que era una violencia totalmente silenciosa, porque los capos en Cali tenían su manera de actuar y de tener poder, no fue tener ejércitos privados de sicarios, sino comprar a la policía y a los taxistas. Entonces ellos dominaron la ciudad de esa manera. Entonces no ocurrían atrocidades.
de alguna manera, sino que todo ellos manejaban su horror de manera privada. Toda la maldad la manejaban de manera privada. Entonces, por ejemplo, cada vez que llegaba alguien a Cali, al aeropuerto, con acento paisa, no llegaba a Cali. Wow. O sea, porque los tenían ubicados, o sea, tenían un grupo de inteligencia, porque eran pues, la guerra de carteles en ese momento, el cartel de Cali y el de Medellín. Y yo sentía esa violencia de manera intuitiva también, porque pues también ir a una discoteca era un peligro, porque si una niña súper linda, sí, se congeló. ¿Aló? ¿Me oyen? Se congeló. Ya, sí, ahora sí. ¿Ya? Entonces era una violencia como... ¿Ya? Si no me toca abrirlo, ok. Todo era una violencia como muy secreta de alguna manera. Entonces, como que yo quería escribir eso, lo escribí en la novela, y me pasó algo muy curioso que fue un amigo periodista de esa época, se acordó de algo que a él le pasó. Entonces, me contaba que una vez le tocó cubrir en judicial unos asesinatos en un motel de Cali, pero que llegaron y había 5 personas muertas en sus camas. O sea, fue una masacre, pero me dice que era tan violento todo que terminó en una breve. Como 5 muertos en el motel en Cali, ya, o sea, porque la violencia era tan intensa que no se magnificaba lo que estaba pasando. Entonces, un poco con esa novela, no sé si lo conté, pero creo que era una Cali y una violencia que no se había contado. Sí, sí, unas épocas que nos tocaron muy duras. Bueno, sí, sigamos. Sí. ¿Qué autores piensas han influido en tu vida y en tu escritura? ¿Y con cuáles autores y novelas te identificas? Pues no sé, a mí todos los escritores norteamericanos pues como que siempre me han embrujado de alguna manera. Hemingway, Capote, Kerouac, Bukowski, Faulkner, hoy pues latinoamericanos, García Márquez, no sé, es que son muchos. Igual yo creo que uno como que nunca para, o sea, es una cosa ahí como medio rara, porque uno nunca para de leer, siempre está leyendo. Cuando estás escribiendo también lees mucho lo que estás buscando escribir. Pero también, digamos, cada vez que siento que no puedo escribir o no tengo nada de gasolina, o me vuelvo a leer Fiesta de Hemingway o El Gran Gatsby de Fitzgerald. O sea, alguno de los dos me ilumina, me saca del hueco. ¿Cómo vinculas tu novela La soledad cuarto oscuro con la novela de Michel Houellebecq que estamos leyendo en nuestro club de libros, El mapa y el territorio? Pues tiene que ver con hacer arte de mentiras, ¿no? De crear arte en la literatura, que es bien extraño. En el caso de Houellebecq, pues él pone a su artista a crear unas fotografías. En el caso de mi novela, pues yo tenía que poner a hacer a mi fotógrafo series. Pues hay una serie que me gusta mucho que de las que hizo mi fotógrafo, digamos, que es la de las fotografías de la ropa de la gente muerta por actos de violencia. Digamos, esa imagen, imaginarme esas fotos fue
fue un buen ejercicio. Y incluso fue extraño porque luego encontré un fotógrafo guatemalteco o algo así que había hecho eso. En serio, wow. Sí. Pues no era como me las había imaginado yo, pero sí había trabajado ese tipo de series. Pero eso también es un poco como el reflejo que tú dices de la violencia enmascarada, como que, bueno, este detective de tu novela se dedica a guardar toda esa ropa para tomarle fotos y es como oculta de todos esos muertos que estaban ahí que nadie los vio y nadie los vio, claro. Es que eso fue lo terrible de esa época en Cali, que no era, es que suena atroz, pero no podía competir frente a un carro bomba. Es que, pues ustedes veo que vienen de otros países. Esa época en Colombia era terrible porque la bomba del DAS, para que tengan la magnitud, tuvo 200 muertos. 200 muertos, un carro bomba de 200 muertos. Entonces, que mataran a 2 personas, pues eso no era noticia ya, sí. No era noticia. Si tuvieras que escoger 5 novelas para recomendar su lectura a nuestro club de libros, ¿cuáles serían y por qué? Eso está muy difícil. Okay. Bueno, voy a recomendar como lo que, bueno, hay uno que es una maravilla, que es como para leer en vacaciones, que es La decisión de Sophie, de William Styron. Es maravilloso, pero es gordito. Se necesita tiempo. Otro gordito para los chilenos que seguro lo han leído es 2666 de Bolaño. También necesita playa. Y en pandemia, pues, pero bueno, se puede. Recomendaría Blade Runner. Blade Runner, el de la película. El libro es una gran novela y descubrir a Philip Dick es chévere. Recomendaría siempre, por supuesto, El Gran Gatsby, porque creo que es un libro que uno siempre debe releer. Y les recomendaría una autora colombiana que se llama Pilar Quintana, que está teniendo un éxito tremendo. En el último año la han traducido como a 20 idiomas con una novela que se llama La Perra. La Perra, para mi gusto, creo que es de las mejores novelas que se han escrito en Colombia en los últimos 20 años. Ok. Bueno, te voy a hacer una pregunta sobre el libro que nos estamos leyendo, el del mapa y el territorio. ¿Cómo crees que está planteado el tema del arte en esa novela? Pues la verdad, creo que yo incluso creo que hasta escribí una columna de eso en su momento. Espérate a ver si la encuentro para... pues me parece increíble. O sea, yo en esa época escribía de arte en el tiempo, tenía columna de arte en el tiempo, y me acuerdo que me emocionó tanto esa novela que le hice la columna. O sea, creo que cuenta muy bien el mundo del arte. Creo que es una novela que cuenta muy bien la obra del arte y la obra del personaje. Lo que te digo, yo creo que la magia de esa novela es que uno la puede ver colgada. Uno alcanza a imaginarse esas obras colgadas, que es muy chévere. Sí. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta sobre el libro de Usbek que nos acabamos de leer? Antes que se me pase, tenía algunas preguntas que conforme ha sido haciéndolas, Margarita,
ya se han ido contestando de alguna manera. Fernando, mil gracias. ¿Cómo se llama la novela del arte, la última que has comentado? La de las obras de arte. La de... ¿Cuál? ¿Cuál pues entendí. ¿Cuál? No, yo le pregunté sobre la que nos estamos leyendo, la del mapa y el territorio. ¿Sí? Sí, no, pero pensé que tú habías escrito a raíz de una columna, habías hecho... había escrito sobre esa novela justamente, sobre el mapa del territorio, sí. Sino que no tenía a mano no tengo a mano el link para pasarlo. Voy a ver si lo encuentro. Sería buenísimo si lo puedes compartir. Sí, claro, si no lo puedes compartir. Sí, de hecho, es que no sé ni dónde... Sí, esa novela es fascinante. Houellebecq realmente es un autor, pues, como fuera de serie, ¿no? Voy a ver si la encuentro. ¿Qué tal que sí? Sí, la encontré. A ver, léelo. Sí. No está, maldita sea. No es. Es otra. Eso me pasa por escribir tanta vaina. Ya no sé. Pero la buscas y no la pasas. Ya. Sí, ¿Sabe uno dónde está? Sí. En realidad la pregunta que quería hacerte era un poco más general de los temas de... Tú eres periodista, me imagino que una fuente de inspiración también para tus libros son parte de la labor periodística que haces. O no, o son compartimentos, no sé si totalmente separados, pero más estancos. Pues yo he tratado siempre de mantenerlos separados. Entre otras cosas porque siempre he escrito más que digamos, del mundo puro y duro, siempre estaba en cultura. He sido editor de varias revistas. Hay una que yo creo que ustedes conocieron, que es Gato Pardo, que circuló en... Sí, entonces, pero siempre he estado, mi fuente principal siempre ha sido la cultura y más como las artes plásticas y todo eso. Pero ya en la última novela sí se me metió, digamos, el mundo del periodismo. Es una novela sobre periodismo y sobre periodistas. Pero sí, digamos, en lo que se comparte territorio es que finalmente trabajamos con la palabra escrita. Entonces, como que tener la mano caliente ayuda mucho a escribir. Ahora, a veces el periodismo, ustedes saben, es una profesión bastante absorbente. Entonces, a veces, como me pasa a mí, a veces el trabajo no me deja trabajar, no me deja escribir, porque pues, se me va el día solucionando un montón de cosas. Entonces, a la hora que voy a escribir ya no tengo cabeza, porque finalmente es un ejercicio mental. Ahora, yo siempre cuando ya logro tener la historia, creo que no me importa mucho tener mucho trabajo, porque siempre saco tiempo para escribir. Pero digamos, lo más complicado es tener que escribir. Hay un dicho, que usábamos hace muchos años con otros compañeros que preguntábamos por una nota en periodismo, ¿no? ¿Cómo va la nota? Entonces, pues uno tiene que hacer reportería. Entonces, cuando uno decía, no, ya apenas me falta escribirla, o sea, ya fresco, o sea, ya está todo, ya hice entrevistas, ya solo falta escribirlo. O sea, ya es un acto menor, digamos, porque como que las palabras van saliendo de alguna manera. Claro, lo difícil es tener la idea, la investigación. Sí, ¿para dónde vas?
Bueno, yo te he oído decir, creo que fue en una entrevista que oí de ti, que a ti te gusta escribir cuando tienes mucho trabajo, que es un poco contrario a lo que dices ahorita, que si no tuvieras mucho trabajo tampoco te puedes concentrar para escribir. ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que el exceso de trabajo es lo malo. El exceso de trabajo, pues sí, pero tener trabajo sí tiene algo, mejor dicho, para escribir una novela es una empresa de largo aliento. Murakami, que seguro ustedes lo conocen, tiene un libro que es fascinante que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Porque Murakami hace maratones, le encanta correr y tal. Entonces, en algún momento él compara el acto de escribir una novela con lo de con una maratón, con la preparación con una maratón, porque entonces uno todos los días empieza entrenamientos de 5K, luego 10K, va subiendo y al final se tira y hace la maratón, que es cuando termina la novela. Entonces, pero sí escribir requiere una disciplina tremenda. Entonces, independientemente de la cantidad de trabajo, lo que sea, es enfocarse y empezar a escribir todos los días. Esa es como la cosa. Hemingway. Ahí lo tengo, Fernando, mira. Ah, sí, claro. Ese es un librazo, ¿no? Librazo, a mí que me gusta correr además. Sí. Además, ese libro lo envicia a uno, porque además da unos muy buenos mandamientos, como por ejemplo, no caminar. Si vas a correr, no camines. Entonces, sí, es como una disciplina, y lo que les decía era que Hemingway tenía la cosa de escribir todos los días. Y escribía todos los días y solamente paraba cuando sabía qué iba a escribir al día siguiente. Casi todas mis novelas las he terminado es cuando puedo empezar a escribir todos los días. O sea, cuando paro, que vuelvo y escribo en 3 días o algo, hay algo que se pierde, hay una conexión que se pierde. Bueno, a mí hay un tema que me apasiona últimamente y es el tema de la inmortalidad. Yo sé que Houellebecq lo tocó y parece que hay este otro escritor francés, Frédéric Beigbeder. ¿Quién tiene francés ahí duro para que diga cómo es? ¿Quién habla francés para que nos arregle esa pronunciación? No me salió bueno. Entonces quería que nos hablaras un poco de ese tema, si lo has trabajado también, si te interesa, ¿qué piensas de eso? No, la inmortalidad es como, yo creo que es como la nueva frontera. Yo últimamente también he estado leyendo mucha ciencia ficción y porque todo como que, no sé, como que también siento que el mundo se nos está cambiando demasiado. O sea, yo siento que en algún momento vamos a tener unos chips en la cabeza que nos dicen no te comas esa papa frita porque te va a subir el tanto %, entonces eso significa que puedes tener 15 minutos menos de vida. O sea, y el libro de Beigbeder, que él dice que es también una especie de reportaje, es bien interesante porque cuenta qué es lo que está haciendo el mundo para ser inmortal. O sea, qué es lo que están haciendo todos los científicos para alargar la vida lo más, pues, cada vez más. Y de hecho, pues yo no sé, uno lo ve, ya cada vez uno ve súper viejitos. Yo cuando era niño, una persona de 60 era un venerable anciano. O sea, ya está listo para la tumba. Hoy en día, yo tengo un amigo que yo creo que está cercano a los 80 que me gana jugando tenis a veces. Entonces yo creo que todo está cambiando mucho. Ese libro es bien chévere y él es un autor bien interesante. Creo que además es bien amigo de Houellebecq. Sí, no sabía. Yo me leí uno de él que se llama El amor dura 3 años. Sí. Y 13,99 € para mí es como la mejor, realmente.
Ok, pero el tema de la inmortalidad que tú lo miras como de ficción ya no es ficción, o sea, ya es como casi que una realidad. Bueno, Pues, todavía es algo que... ojalá. Yo alguna vez entrevisté a Bioy Casares, el de la invención de Morel. Bioy tenía 80 y pico de años, algo así, un tipo increíble. Entonces yo le preguntaba que pensaba en la muerte y decía, no, todos los días me levanto pensando que ojalá inventen una máquina para vivir 1000 años, porque ¿para qué se quiere uno morir? O sea, eso sí. Sí, hay otro gran libro que tiene unas reflexiones bien chéveres, que es La inmortalidad de Kundera. La inmortalidad con Vera, sí. La inmortalidad de Kundera tiene unas cosas chéveres. No, hay varios. Philip Dick, que les digo, está bien chévere. No, hay muchos, o sea, sí, pero es lo que les digo, si uno se obsesiona con un tema, todo empieza a aparecer. Y es una cosa bien rara. El otro día, hace un par de años, estaba con mi hermana en Buenos Aires y, mi hermana es psicóloga y trabaja con un psiquiatra. Entonces son como súper amigos y nos pusimos a hablar con este psiquiatra y entonces yo le preguntaba por qué cuando uno está interesado en algo todo aparece. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación, como que las cosas empiezan a aparecer. Y me empezó a explicar una cosa científica impresionante que fue el Nobel de ese año, y es que el cerebro funciona con una cantidad de hexágonos. Entonces, si tú te obsesionas con la inmortalidad, en tu cerebro se crea un hexágono. Ese hexágono se activa cada vez que pasas por una librería, tus ojos van a encontrar la palabra inmortalidad. Entonces, es bien. Entonces de pronto encuentras la inmortalidad en ese... No, eso son todas, totalmente cierto. Porque si uno no está pensando en algo, no lo ve. O sea, cuando uno tiene algo en la cabeza es que lo puede ver. Lo ve todo el tiempo. Es como así pienso que funciona. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Fernando que le quieran hacer para ir terminando? Yo sí, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, Javier de aquí de México. Oye, ¿tú escribes al ritmo de algo, de alguna música? O sea, o tienes que estar en completo silencio. Pues mira, yo como le he robado tanto tiempo al trabajo también, entonces he escrito en la mayor cantidad de ruido que puede tener un ser humano, que es una sala de redacción. Eso es teléfonos, gritos, o sea, es una locura. Pero ahora en la pandemia descubrí el jazz. Justamente descubrí el jazz, estoy encantado, entonces ahora todo el tiempo tengo Lester Young de fondo, Charlie Parker, Billie Holiday, o sea, y he encontrado unos libros de jazz increíbles, o sea, creo que mis personajes definitivamente van a oír jazz en la próxima novela. Y sí, como que crea un ambiente sonoro distinto. Creo que García Márquez, no me acuerdo qué novela la escribió con Bartók, y me imagino que hay algo que también funciona en las ondas cerebrales ahí distinto. Chévere pregunta, ¿sí? Hola Fernando, aquí Noel Llaneré de Chile. Interesante lo que dices del jazz, porque hay una cosa que me marcó lo que dijiste, y es que, bueno, a mí me encanta la literatura y me gusta mucho escribir. Claro que no tengo la imaginación ni la habilidad para jugar con el lenguaje de esa manera tan maravillosa que lo hacen los escritores que saben, y de repente uno siente y tiene ideas, pero es el gran problema, digamos, la expresión, cómo lo llevas, digamos, a la práctica. Es una cosa para mí como muy sensorial, una cosa como que tú la sientes. Pero sí es cierto, y lo he visto en otro orden de cosas, con cosas del trabajo, que a veces tú no sabes cómo van a terminar, pero sabes cómo empiezan, pero no sabes cómo van a terminar. Entonces estás preparando desde
básicamente algo tan propio nuestro de los abogados como es preparar una defensa o una demanda. Tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a salir el argumento? Quizás no le tienes tanta fe en un comienzo. Y van saliendo y no va escribiendo y va redactando. Así que eso es una cosa que yo creo que sí, quizás uno tiene un hilo, tiene una noción, pero como que no sabe cómo te van a ir sorprendiendo las mismas ideas, los mismos personajes y las mismas situaciones que tú vas creando. Y lo que quiero rescatar de eso es que bueno, que una envidia muy mala que tengo yo, los que saben escribir y saben crear todas esas cosas. Lo interesante es cómo conectaste con la música y especialmente con el jazz, porque el jazz es un caos total. O sea, y tú no sabes cómo va a venir y cómo va a seguir. Salvo que se trate de piezas o grabaciones que ya tú conozcas muy bien. En definitiva, es cualquier cosa, o sea, es una evolución, podría ser rock progresivo, con una música rock progresivo que tampoco estés habituado a escucharla y escuchas la pieza y va evolucionando de una manera totalmente distinta. La otra vez me tocó escuchar uno de un grupo italiano que parte como, que no me acuerdo cómo se llama, fíjate, qué lástima, pero parte casi como que fuera música medieval, sigue siendo como renacentista, se pone barroca, se va complejizando la música y claro, tiene esa cosa, bueno, progresiva evidentemente, pero también caótica Pero se ordena. pero que se ordena, exacto. Pero se ordena. Me quitaste la palabra de la boca. Se ordena. Pues a mí me pasó con el jazz algo bien particular, porque realmente en la pandemia empecé con música clásica y empecé con los conciertos de Brandenburgo y un montón de cosas y chévere. Y de pronto llegué al jazz y sentí que era como música clásica, pero 2.0. Y creo que es porque la música clásica, como lo planteas, tiene demasiadas normas. Claro. En cambio el jazz va, no, y me he leído unas cosas increíbles. Me leí uno de Job Dyer que se llama Pero Hermoso, que es un libro de jazz y cuenta la vida de diferentes jazzistas y, por ejemplo, como pinta a Thelonious Monk. Es una vaina increíble porque el tipo estaba con el piano tocando y veía la música, entonces de pronto se paraba del piano y empezaba a insultar a los otros porque se estaban equivocando, y la gente también quería ver, o sea, también quería ver su caos. Entonces el tipo dice que para comprender enteramente a Thelonious también habría que estar en sus conciertos. Y me imagino que en el caso de ustedes, los abogados, pues claro, un caso debe tener demasiadas aristas, demasiadas leyes, una cosita que puede solucionarlo todo, y de pronto se arma y queda un caso. O sea, hay un muy buen escritor que es de hecho el escritor más vendido en Alemania, Von Schirach, que es abogado. Mira. Tiene unos cuentos que no se pueden perder, digamos, métanlo en la lista, que es Crímenes. Es una cosa increíble y son casos judiciales y contados con una maestría tremenda. Muy bien. Nada más cómo escribir un crimen de la PI, yo no creo que resulte. Un crimen de derechos de autor. Bueno, ¿y cómo te ha ido con los derechos de autor? Pues no se sufre de... No, nada. Solo mi primera novela está adaptándose a cine, y más o menos cedí los derechos de autor porque era para un amigo y con Planeta los contratos eran demasiado complicados y ya. Entonces no he tenido ningún problema y no soy un superventas millonario para que me pirateen. Entonces todavía no he sufrido con el tema. Fernando, una pregunta, ¿cómo estás? Mi nombre ¿Qué tal? es Luis Enríquez de Venezuela, soy secretario de ACIPI. Una pregunta, ¿tú crees que ahorita la gente está leyendo más, las nuevas generaciones, o menos? Y toda esta evolución, digamos, que hoy, como estamos hablando el otro día en el club del Kindle y todo esto, te hace también mucho más accesible mucha literatura.
¿crees que están leyendo más o crees que hay una falla ahí generalizada o no sé? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es que yo creo que nunca antes había habido tantos escritores, primero. O sea, yo creo que cuando yo estaba en el colegio, el único escritor colombiano era García Márquez. Hoy en día yo creo que hay 40, 50 en cada país, hay una cantidad de escritores bárbaros y si los publican es porque alguien los lee o no lee. Creo que la gente lee más, pero creo que la literatura así como en mayúsculas ya no es, mejor dicho, hace mucho no sale un tipo como Vargas Llosa, por ejemplo, que es como el escritor, como el tipo que vende millones de libros y todo el mundo oye. Yo creo que eso no ha vuelto a pasar, pero también puede ser una cosa generacional. Y en cuanto a los lectores, yo no creo tampoco que la literatura haya sido nunca algo masivo. Tampoco creo que ni la literatura ni la cultura han sido masivos. Yo creo que antes, a finales del siglo XX, se alcanzó a llegar como más gente. Yo creo que con las nuevas tecnologías llega más y más gente. Y por ejemplo, yo estoy feliz porque ayer con mi hijo, tiene 9 años, se antojó de ir a la librería y se compró Maus, el de Spiegelman, el cómic de los nazis, y Relato de un náufrago, y se lo zapó, o sea, le pareció el mejor plan del mundo. Entonces yo creo que no sé, como que mientras manejemos el lenguaje, mientras escribamos, mientras usemos las palabras para comunicarnos, siempre va a haber espacio como para la literatura. Lo que pasa es que ahorita hay cada vez más medios de expresión. Entonces, digamos, yo a veces pienso que en este momento las series son culturalmente más relevantes que el cine, por ejemplo. Los podcasts ahorita vienen con una fuerza increíble. O sea, yo creo que ahí es cada vez una mayor variedad de formas de expresión y de alguna manera la literatura siempre ha servido de base de todo, porque pues nos comunicamos es con palabras. O sea, para hacer una película hay que hacer el guión. Y les recomiendo, ¿saben qué? Mank, que está en Netflix, la nueva de David Fincher. Que es sobre el guionista del Ciudadano Kane. Wow, qué chévere. Sí. Bueno, una última pregunta, Fernando. En una entrevista a Houellebecq, le preguntaron que si era verdad que la literatura lo había salvado. Y para él es efectivamente así. Yo pienso que Houellebecq es como suicida y lo que lo ha apartado de suicidarse ha sido la literatura. Para ti, ¿qué es la literatura en tu vida? No, pues la literatura es la vida, o sea, no consigo, sí, es que es, pues no sé, o sea, creo que es lo que más me gusta, o sea, creo que no hay nada que yo disfrute más que leer, o estar rodeado de libros, o sea, es que además los libros tienen una cosa especial y es que son objetos. O sea, un poco yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvo la fiebre del Kindle, que todo el mundo el Kindle, pero pues es que uno cómo va a dejar la biblioteca con un aparatico de esos y si se rompe, o sea, ¿qué pasa? Se pierde todo y fuera de eso pues no hay nada más bonito que una pared llena de libros, entonces como que, pues no sé. O sea, como que es eso un poco, como que es una presencia cotidiana chévere que te acompaña siempre. Yo creo que eso es como la literatura y es como una pausa necesaria para la humanidad para reflexionar sobre sus propias historias. Yo creo que también es necesario, o sea, yo creo que la literatura nos ha contado también muy bien. O sea,
si ustedes piensan en la Guerra Civil Española, también pueden pensar en Por quién doblan las campanas de Hemingway. O si uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, puede pensar en Vonnegut o en Norman Mailer, o la historia de Colombia, pues sin las bananeras y 100 años de soledad no tiene sentido. Entonces como que cada cosa te cuenta algo nuevo. Es una pausa, es como la forma más pausada de mirar el mundo de alguna manera. Bueno, tenemos 5 minuticos. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta? ¿Listos? Bueno, muchas gracias, Fernando. No, a ustedes, qué chévere. Espero no haberlos aburrido mucho. No, para nada, Fernando. Muy Entre las series y los libros tenemos bastante entretenimiento. Ah, bueno. Sí, claro. Bueno, vale. Muchas gracias. Gusto conocerlos a todos. Muchas gracias, Fernando. Fernando. Igualmente. Gracias, Margarita. Igual. Bueno, Un chao. gusto. Gracias, Margarita. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta Chao luego. con todos.